Bienvenidos a un tema muy interesante del electromagnetismo, principio fundamental de la teoría electromagnética. Y esta es la ley de Ampère. ¿En qué consiste la ley de Ampère? Consiste en la integral de línea del campo magnético a través de una trayectoria cerrada. Se parece un poco a la ley de Gauss, pero es muy diferente. En la ley de Gauss es una integral de superficie y aquí es una trayectoria cerrada, la ley de Ampère. También se parece a la definición de potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, que es una integral de línea. Integral de línea en una trayectoria cerrada de campo eléctrico siempre es cero. Aquí vamos a tener una sorpresa, que es que la integral de línea en una trayectoria cerrada del campo magnético es proporcional a la corriente encerrada por la trayectoria. Es válida para cualquier distribución de corriente y cualquier distribución de líneas de campo magnético. Y ahí está el integral en una trayectoria cerrada de B.ds es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por la trayectoria. Una aplicación importante de esta ley de Ampère es el cálculo del campo magnético alrededor de un conductor largo, recto, que lleva una corriente I, como se muestra en la imagen. Vamos a considerar dos casos. El campo interior, en una región donde elegimos una trayectoria circular con un radio R minúscula, menor que el radio del conductor, como se muestra ahí, una vista frontal del conductor, como si lo viéramos el cilindro desde la izquierda. Recordemos que las líneas de campo magnético de un conductor recto son circulares alrededor de él, pero también en el interior de él serán circulares. De manera que esa trayectoria es a lo largo de una línea de campo magnético. Y la característica de las líneas de campo magnético o de cualquier campo vectorial es que el vector de campo es tangente a las líneas de campo magnético. Bien, ahí vemos pues que la corriente en esa sección transversal del conductor sería hacia afuera del plano de la figura. La trayectoria de integración es a lo largo de una trayectoria circular o a lo largo de una línea de campo magnético dentro del conductor, tal como vemos allí. Vemos también un vector de campo magnético en un punto sobre la trayectoria. En todos los puntos es tangente a la trayectoria, el campo magnético. ds, una diferencial de longitud, de desplazamiento en esa trayectoria, también es tangente a la trayectoria. Entonces podemos escribir, bueno, la ley de Ampère, tal como ya la enunciamos, integral en una trayectoria cerrada de B.ds igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por la trayectoria. Bien, esa integral, el campo es constante, el producto escalar es el producto de las magnitudes B por ds, B sale del integral por ser constante, adentro del signo de integración solamente queda la magnitud del desplazamiento o del diferencial de longitud de la trayectoria y al integrarlo pues obtengo la longitud de la trayectoria, la longitud de ese círculo 2πr. Entonces el integral es B por 2πr igual a mu sub 0 por I'. ¿Qué es I'? Es la corriente encerrada por esa trayectoria circular. No es la corriente total, sino que solo es una porción de la corriente total. Vamos a relacionar esa porción de la corriente total con I' o I' con la corriente total. Y lo vamos a hacer a través de la magnitud densidad de corriente. Vamos a suponer
que la corriente está uniformemente distribuida en toda la sección transversal, de manera que la densidad de corriente es constante en cualquier punto de esa sección. Y podemos escribir densidad de corriente igual a I, corriente total, entre el área de la sección transversal completa. Pero también es igual a I', la corriente encerrada por la trayectoria, dividido entre la sección transversal encerrada por la trayectoria. Y de aquí podemos relacionar I' con I. Y vemos pues que es una relación de radios. Si sustituimos I', despejando I' de acá y sustituyéndola aquí, llegamos a que el campo magnético interior en ese conductor recto y largo es μ0 I por R entre 2pi R cuadrado. Y es constante, μ0 es la permeabilidad del medio. R del conductor es constante, entonces vemos que el campo magnético es proporcional a R, considerando una distancia desde el eje del cilindro hacia afuera. Entonces, en el interior del conductor, el campo magnético es proporcional a la distancia alejándose desde el eje del cilindro. Bien, ahora calculemos el campo exterior, cosa que ya hicimos con la ley de Biot-Savart. Y tengan presente la dificultad que tuvimos con la aplicación de la ley de Biot-Savart. Pero ahora, con la simetría de las líneas de campo magnético conocidas, la ley de Ampère me da con menos esfuerzo el mismo resultado. Entonces ahora la trayectoria circular será afuera del conductor. Será entonces un círculo con un radio R minúscula mayor que el radio del conductor. Y de nuevo, esa trayectoria es tangente a las líneas de campo magnético. La integral de B.ds, B es tangente a la trayectoria, ds es tangente a la trayectoria. La integral de B.ds dará pues B por 2πr. Y ahora, ¿cuál es la corriente encerrada? Hoy sí es la corriente total I, que va a través del conductor. Entonces el integral de B.ds en una trayectoria cerrada, B por 2πr, igual que antes, igual a μ0 por I. Únicamente despejamos el campo y obtenemos μ0 I sobre 2pi por R. Recuerden, este resultado lo obtuvimos con la ley de Biot-Savart, pero hicimos un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque la ley de Ampère aprovecha la simetría de las líneas de campo magnético y de la distribución de corriente. Observemos entonces que tenemos dos expresiones diferentes para el campo interior en el conductor y para el campo exterior. En el interior es proporcional a el radio y afuera es inversamente proporcional a el radio o a la coordenada R. Aquí tenemos una gráfica que me muestra la variación del campo magnético con respecto a R. En la superficie del conductor, donde R minúscula es igual a R mayúscula, entonces ahí coinciden los dos valores de campo magnético. No existe ninguna discontinuidad. Pero ven, en el interior del conductor una relación lineal y en el exterior una relación inversa o que disminuye con R. Entonces ahí tenemos esta aplicación para el campo magnético producido por un conductor recto con la ley de Ampère. Mucho más fácil que la ley de Biot-Savart. Bueno, aprovechando esta facilidad en la aplicación de la ley de Ampère, vamos a calcular el campo en el interior de un solenoide ideal. ¿Qué es un solenoide ideal? Bueno, es algo como lo que se muestra ahí. Es un alambre conductor enrollado sobre sí mismo muchas veces, formando un cilindro, conocido también como bobina.
Ahí más o menos se ha ilustrado una sección de ese cilindro como si lo cortáramos a lo largo y mostráramos una sección de él. Entonces, en un solenoide ideal, la característica es de que el campo magnético exterior es cero y que el campo en el interior es uniforme. Vean la similitud de este dispositivo con un capacitor. Este es un dispositivo, el solenoide, que tiene múltiples aplicaciones en electricidad y magnetismo, en circuitos eléctricos y en relés. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ley de Ampere? Observemos que la corriente en las secciones transversales de los conductores superiores es hacia afuera y en las secciones transversales inferiores es hacia adentro. Si recordamos que para una espira el campo magnético tiene una dirección que nos las da la regla de mano derecha, con los dedos en la dirección de la corriente, el dedo pulgar indica la dirección del campo. Entonces ahí exactamente podemos ver que el campo es hacia la derecha, aplicando la regla de mano derecha para la dirección de campo magnético de una espira circular. Aquí son muchas espiras circulares juntas formando un cilindro y un enrollado apretado. En un solenoide real, el campo es uniforme cerca del centro del cilindro, centro del solenoide. En los extremos ya las líneas de campo se separan y aquí ya hay una variación entre los campos magnéticos en diferentes puntos. Pero vamos a suponer el solenoide ideal. Supongamos una trayectoria rectangular que encierra precisamente algunas vueltas del solenoide. Tenemos de lado, la longitud de uno de los lados del rectángulo es h. El que está afuera del solenoide. El que está adentro también es h. La longitud del lado del rectángulo que está adentro del solenoide también es h. Los otros dos no interesan. Si hacemos la integral de línea a lo largo de esa trayectoria, las trayectorias CD no contribuyen con la integral porque el campo ahí es cero. La trayectoria DA tampoco contribuye porque el campo y el desplazamiento son perpendiculares. Y la trayectoria BC tampoco contribuye porque el campo y el vector de desplazamiento también es perpendicular. Entonces solamente contribuye a la integral de las cuatro trayectorias la trayectoria AB. Ahí tenemos que DS y B son paralelos. Eso quiere decir que el integral de línea de B punto ds a lo largo de toda la trayectoria solo es B por H. ¿Por qué? B y ds son tangentes. El producto escalar es el producto de las magnitudes. B es uniforme, sale de la integral. El integral de ds será la longitud de la trayectoria, que es h. Entonces, B por h. Y la ley de Ampere me dice que eso es igual a μ sub 0 por la corriente encerrada. Bien. Observemos que la corriente es encerrada muchas veces por esa trayectoria. Si decimos que n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud, entonces NH es el número de vueltas en esa longitud h que ha encerrado esa trayectoria. Entonces, NH por I es el número de veces que la trayectoria encierra a la corriente I, que es la que circula por el solenoide. Ahora sustituyamos esto y encerrada aquí para obtener B por H igual a μ sub 0 NHI. Recuerden, N es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces el campo magnético en el interior de ese solenoide es μ sub 0 N por I.
Entonces, depende de la geometría, el número de vueltas por unidad de longitud y de la corriente encerrada. Estos solenoides o bobinas son muy versátiles en circuitos eléctricos. Veamos un ejemplo. Un solenoide tiene una longitud L de 1,23 metros, bastante largo, y un diámetro interno de 3,55 centímetros. Tiene 5 capas de devanados de 850 vueltas cada uno. A lo largo de la longitud se ha devanado 5 capas de 850 vueltas cada capa y transporta una corriente de 5,57 amperes. ¿Cuál es el campo magnético en su centro? Bueno, ¿se puede considerar un solenoide ideal? Si consideramos la relación entre la longitud y el radio, sí es posible que consideremos un solenoide ideal. Es decir, la longitud es bastante grande con respecto al radio. Entonces, en regiones muy cercanas a su centro, se aproxima mucho al solenoide ideal. Este datos que nos dan acá es un solenoide real. Entonces, bueno, aplicamos nada más la expresión que ya hemos encontrado, V igual a μ sub 0, N por I. μ sub 0 ya sabemos es la permeabilidad del medio, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amperio. El número de vueltas por unidad de longitud, 5 capas de 850 vueltas en 1,23 metros. Y la corriente que lleva el solenoide. Únicamente es sustituir datos y tenemos 24,2 militesla. Como ya habíamos mencionado antes, los campos magnéticos en las situaciones cotidianas son bastante pequeños. Bueno, tenemos otro dispositivo que se llama un toroide. Esto es como que agarremos el cilindro, que es el solenoide, lo doblamos sobre sí mismo y unimos sus extremos, formando como una dona. Aquí más o menos hemos ilustrado ese toroide. Vean que los embobinados, el exterior es la corriente. Si cortamos también a la mitad esa dona y la vemos de frente, la corriente en los conductores exteriores está saliendo y entrando en los conductores interiores de la dona. De manera que aplicamos la regla de la mano derecha. Para una sola bobina de esas, para una sola embobinado, vemos que el campo es hacia la derecha, pero las líneas de campo que antes eran rectas, ahora se hacen círculos. Y esas líneas de campo, las azules, como está ilustrado ahí, son círculos que se cierran sobre sí mismos. Igual en el solenoide, esas líneas rectas se cierran en el infinito, en el solenoide recto. Bueno, para calcular el campo magnético en el interior, el campo externo también es cero en este caso, aplicaremos la ley de Ampère, porque las líneas de campo presentan esa simetría circular. Entonces, la línea punteada roja es la trayectoria que elegimos, un círculo, trayectoria cerrada, a lo largo también de una de las líneas del campo magnético. Y tendremos para esa trayectoria circular lo mismo de antes. B punto de S, B es constante en toda la trayectoria, B y DS son paralelos, el producto escalar es el producto de las magnitudes, B sale del integral, el integral de la trayectoria es la longitud del círculo, B por 2πr, igual a μ sub 0. Ahora N es el número de vueltas que tiene ese toroide. Entonces, N por I es el número de veces que es encerrada la corriente. Vean que la corriente que está siendo encerrada es la corriente a través de los conductores interiores a la dona. Los que están denotados ahí con una X, ¿verdad? Que es como la cabeza de la flecha, la corriente ahí es hacia adentro.
Entonces el campo magnético interior al toroide, mu sub 0, n por i sobre 2pi por r. Disminuye también con r, pero solo es en el interior del toroide. N es constante, I es constante, y entonces R es la coordenada radial desde el centro del toroide hacia afuera. Entonces en el interior es inversamente proporcional a R. Aquí digamos que le damos final a la unidad de campo magnético, pero en la próxima unidad, que será inducción electromagnética, veremos cosas sorprendentes con la inducción electromagnética, que es lo que podríamos decir que hoy mueve al mundo, la economía del mundo. Agradecido por su atención y los veo en la próxima.